Buenos muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo el video, pero lo importante es que estamos conectados nuevamente y estudiando para poder cumplir con nuestros objetivos en la clase Circuito 1. Ok, vamos ahora con fuentes dependientes, un equivalente de Thevenin solo con fuentes dependientes. Si ustedes se fijan, este ejercicio solo tiene una fuente dependiente 2Bx. ¿Cuánto vale Bx? Bx es la variable que está aquí y es el voltaje que cae en un kilo ohm. Entonces, mi voltaje de Thevenin va a ser mi voltaje de circuito abierto, dijimos, ¿no? Acá. Este va a ser mi voltaje de Thevenin. Pero resulta que ese voltaje de Thevenin es el voltaje que cae en esta resistencia de 2 kilos. Claro, el voltaje que hay en esta resistencia de 2 kilos, en este caso ya la carga la podemos considerar que fue eliminada. Perfectamente ustedes pueden decir, esta es la carga, la elimino y ustedes me encuentran el Thevenin. Me lo tienen que poner ahí, considero que 2 kilo ohmios es la carga, por lo tanto procedo a eliminarla y encuentro mi equivalente. Pero si está solamente dice AB y no dice B sub 0, no dice nada, entonces significa que ya la carga fue eliminada y podemos trabajar el ejercicio así como está ahorita. Entonces, el voltaje de circuito abierto es el voltaje que cae en esta resistencia, pero el voltaje que cae en esta resistencia es un voltaje prácticamente, si ustedes se fijan, no hay ninguna fuente independiente que excite el circuito. Por lo tanto, este circuito lo que está esperando es un elemento que se conecte aquí para poder excitar el circuito. Entonces, por lo tanto, cuando tengamos ejercicios o tengamos circuitos que contengan únicamente fuentes dependientes, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque no hay ningún circuito, ninguna fuente, ningún elemento que por sí solo genere potencia. No hay. Solo están estos elementos pasivos que están acá. Y este elemento que va a ser un elemento activo únicamente cuando la variable de control tenga un valor mayor que 0. En este caso, como aquí el voltaje es 0, aquí esta variable de control es 0, por lo tanto no hay voltaje. Por lo tanto, el voltaje aquí, en paralelo a la salida B, es 0 voltios. Ojo, no hay, cuidado, me ponen y me calculan ahí el voltaje de Thevenin cuando hayan solo fuentes dependientes. Si es fuente de corriente dependiente, si es fuente de voltaje dependiente, el voltaje de Thevenin cuando hay circuitos con solo fuente dependiente es igual a 0. Entonces únicamente lo que nosotros vamos a buscar es un equivalente, nuestro equivalente de Thevenin simplemente va a ser mi resistencia de Thevenin, nada más. Y mi resistencia de Thevenin va a ser vista desde este punto, desde A y B. ¿Cuánto es mi resistencia de Thevenin aquí? Entonces, si ustedes se fijan, tendríamos que apagar las fuentes independientes. No hay fuentes independientes. Entonces, apaguemos la fuente dependiente. No, para poder apagar esta fuente dependiente tendría que eliminar esta resistencia. Y al eliminar esta resistencia, cambio la naturaleza del circuito. Por lo tanto, no puedo apagar la fuente dependiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar resistencia de Thevenin? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Miren este gráfico de acá. Vamos a tener que entre A y B vamos a poner un voltio. Fíjense bien, aquí en el circuito abierto yo voy a poner un voltaje de prueba. Pueden poner solo BP si quieren y hacemos el sistema de ecuaciones, pero es más sencillo poner un voltaje de prueba. Pero también lo puedo hacer poniendo una corriente de prueba, un voltaje de prueba o una corriente de prueba, lo que ustedes deseen hacer. Va en dependencia de cómo ustedes miren a qué le conviene más, poner una corriente o poner un voltaje. Si yo pongo aquí un voltaje, ya tengo ese voltaje en este punto, como aquí está aterrizado, ese voltaje va a caer aquí, este voltaje está en paralelo a esta resistencia, ese voltaje va a caer en esa resistencia, entonces ya tengo el voltaje en este nodo. Si hago un análisis nodal, ya tengo el voltaje en este nodo, que es 2Bx, y aquí tendría que buscar solo B1, y ya tengo prácticamente para hacer un análisis nodal. Entonces me conviene poner un voltaje de prueba. Entonces, cuando vayamos a trabajar estos sistemas con fuentes dependientes, en los terminales A y B vamos a colocar una fuente de prueba.
de tal forma que mi resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de prueba entre la corriente que genere ese voltaje de prueba. Esa corriente que atraviesa por acá, el voltaje de este elemento entre esa corriente que viene por acá va a ser igual a la resistencia de Thevenin. O sea, ley de Ohm, ¿verdad? Re de Thevenin por I sub 0 sería el voltaje de prueba. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que buscar I sub 0. I sub 0 es nuestro elemento a buscar. ¿Ok? Entonces comencemos. Vamos a trabajar con I sub 0. Ok, entonces, si I sub 0 es lo que necesitamos entrar, entonces podemos hacer un LBK en este nodo. A este nodo le vamos a llamar nodo B2. Nodo B2. A este nodo le vamos a llamar nodo B2. A este nodo le puedo llamar nodo B3, si ustedes desean. Y a este otro nodo ya se llama B1. Si ustedes se fijan cuántos nodos hay aquí. Un nodo, dos nodos, tres nodos. Este nodo es este mismo que está aquí. Y el nodo 4 que es el nodo que está aquí abajo. Entonces, el nodo 4 está a tierra. Por lo tanto ya sabemos que ese nodo es igual a 0. Entonces comencemos. I sub 0. Hacemos un LBK. Haciendo un LBK. Perdón, correcto. Disculpen, un LCK en el nodo B2. Vamos a tener que I sub 0 I sub 0, entonces I sub 0, si hago un LBK aquí en B2 sería I sub 0 entra, I2 sale y 1 sale. Por ejemplo, I sub 0 entonces va a ser igual a ¿quién? A I1 más I2. I1 más I2. Ok. I1 más I2. Ah, bueno, e I3. Más I3. Entonces para hallar I sub 0 necesito hallar I1, I2 y hallar I3. Okay. Entonces ya tenemos las tres corrientes, esta sale, esta sale, esta sale y I sub 0 entra, entonces voy a hallar I sub 0 y 1 más I2 más I3. Ok, entonces pero I1 tiene un valor acá, I2 viene para acá y 1 viene para acá. Si ustedes se fijan, este 1 voltio está en paralelo a 2 kilos, por lo tanto el voltaje que cae aquí en 2 kilos es 1 voltio, por lo tanto ya tengo I3. I3 va a ser igual a ¿quién? A 1 voltio entre 2 kilos. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿quién? A 1 medio de miliamperio. ¿Ya? Medio miliamperio. Ya tenemos entonces prácticamente I3. Solo me faltaría hallar I2 e I1. Ok. Si lo vamos a hacer por análisis nodal, ya B2 ya lo tengo. B2 es igual a ¿quién? A 1 voltio. Porque este voltaje cae en esta resistencia. El voltaje en este punto con respecto a tierra va a ser el voltaje en esta resistencia 1 voltio. O si me voy por acá, también 1 voltio. Y si me voy por acá, tiene que ser 1 voltio. Y si me voy por aquí, tiene que ser 1 voltio. ¿Verdad? Recuerden que hicimos todas esas pruebas en clase. Entonces, ahora, I3 es igual a 1 voltio sobre 2 kilos medio amperio. Entonces, ahora hagamos, aquí no hacemos análisis, vamos a hacer un análisis nodal. Y ya sabemos que B2 no necesitamos hacer análisis nodal porque ya vale 1 voltio. En B3, mi análisis nodal va a decir que B3 es igual a ¿quién? A 2BX. A 2BX. Entonces ya no necesito hacer análisis nodal acá. Y B1, aquí sí haría el análisis nodal. Porque si B1 no lo conozco, ¿verdad? B3 sé que es 2 veces este voltaje y vamos a llegar a él.
Perfecto. Entonces comencemos. Vamos a decir que B1, voy a cerrar acá, y vamos a decir que B1 hay una corriente que baja. A esta corriente le voy a llamar I4. Y aquí vamos a decir que hay una corriente también que sale para acá. Y a esa corriente le vamos a llamar I5. Y aquí hay una corriente que entra a B1 que es I1, ¿verdad? Es esta corriente I1 que sale por aquí, pasa por BX y entra aquí. I1. Entonces ya tengo B1 para hallar B1 y hacer el análisis nodal. Lo primero que hago yo, análisis nodal en B1. Entonces haciendo lo primero que hago es mi LSK, ¿verdad? En el B1. Entonces mi LSK en 1 va a decir que I1 entra y estos dos salen. Entonces I1 va a ser igual a I4 más I5. Si los paso para acá, yo los resto, ¿no? Yo puedo decir que, o lo contrario, puedo decir que I5 más I4. Vamos a hacerlo así para que tengamos menos signos negativos posible. Traten de evitar los signos negativos porque eso tiende a darnos errores si no nos fijamos muy bien. Entonces podemos decir que I4 más I5 entran, ¿no? Y salen. I4 más I5. Sí, I4 más I5. Más I5. I4 más I5 va a ser igual a I1. ¿Sí o no? La suma de esto, de la suma que sale igual a la que entra. Entonces por esto mismo también podemos decir que I4 menos I5 va a ser igual a ¿quién? Ay, perdón. Ese sonido de fondo me tiene. I4 más I5 menos I1. Dios mío, va a ser igual a 0. O sea, paso este para acá, restar, y entonces ya tengo mi LSK, ¿verdad? Relacionado. Entonces ya prácticamente I1 no lo tenemos, I5 tampoco, ni 4. Ok, comencemos a desarrollar nuestras ecuaciones. I4, ¿quién va a ser igual? Va a ser igual a B1 sobre ¿quién? Sobre 1 kilo. Más I5. I5 va a ser igual a B1 menos B3. Pero B3 ¿cuánto vale? Ya pongamos de una sola B3 menos B3 igual a menos 2BX. Entre 2 kilos. Entre 2 kilos. Entonces B1 menos B3 entre 2K, pero B3 vale 2BX, entonces 2BX sobre 2K. Y ahora menos I1. Abro paréntesis porque voy a meter los valores de I1. Y este símbolo o este signo negativo va a afectar todo lo que esté dentro del paréntesis. I1, ¿quién va a ser igual? Viene aquí para acá. Ya sabemos, que no estamos en análisis nodal, ya ustedes ya saben análisis nodal. Entonces ya sabemos que aquí va a ser B2. ¿Verdad? Pero B2 ya sabemos que B2 vale ¿cuánto? 1 voltio. Entonces 1 voltio menos B1 entre 1 kilo va a ser igual a ¿quién? A I1. Esto va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces B1 sobre 1K más B1 menos 2BX sobre 2K menos 1 voltio menos B1 sobre 1K es igual a 0. Si ustedes se fijan, ya desarrollamos cada una de estas corrientes. Ahora vamos a eliminar esos denominadores pues para que no nos estén quebrando la cabeza.
Entonces multiplicamos ambos lados por, ¿cuánto? Por 2 kilos. Recuerden que si yo ya multiplico por 2 kilos, estoy multiplicando por 2 kilos ohmios. Entonces 2 kilos y 2 kilos ambos lados. Entonces 2 kilos por B1 entre 1 kilo es igual a 2B1. ¿Ah? Se van los kilos y me queda 2B1. Más este 2K se va, me queda B1 menos 2BX menos 1 voltio, miren, sacó el paréntesis, más, perdón, 1 voltio por 2K, el K, 1K con 2K se va, entonces me queda 2 voltios, 2 voltios. Se lee, vamos a mejor volverlo a escribir, menos 2K por 1K, se van los K y me queda 2 por 1, 2 voltios. 2 voltios. Menos por menos me da más, por lo tanto me da 2K entre 1K, me da 2 más 2B1. Esto va a ser igual a 0 por 2K, 0. Entonces ya tengo resuelto acá, ahora solo voy a sumar 2B1 más B1, 3B1, más 2B1, 5B1. Entonces voy a tener 5B1, 5B1, menos 2BX, es igual a 2 voltios. Ya lo vieron, ¿verdad? Este menos lo paso por acá positivo. 5B1, la suma de 2B1 más 1B1, 3B1 más 2B1, 5B1 menos 2BX. Entonces ya puedo ver cómo hago con B1. Porque B1 ya casi lo podría despejar, lástima que esté este BX. Bueno, vemos qué hacemos con BX. Yo necesito saber el valor de B1 y de BX, pero vamos a encontrar el valor de B1 porque ahorita estamos con nuestro voltaje nodales. Entonces BX a quién va a ser igual, mírense aquí, BX es esto que está aquí. Esta corriente entra por más y sale por menos. ¿Cumple o no cumple la convención pasiva de los signos? La cumple, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi corriente aquí la puedo tomar como positiva en una relación voltaje-corriente. Entonces acá Bx va a ser igual a ¿quién? Bx va a ser igual a ¿quién? A 1 kilo por I1. ¿Ya? Pero entonces quiere decir que aquí yo puedo decir que 5B1 menos 2 veces Bx, que va a ser entonces ¿qué? 1 kilo por I1, esto va a ser igual a 2 voltios. Seguimos con nuestro análisis y decimos, bueno, ya tengo casi B1, sigue I1 ahí, sigue un 2 variable, entonces necesito B1, voy a ver cómo pongo en función esto. ¿Cuánto vale I1? I1 vale, ¿cuánto vale I1? I1 vale 1 voltio menos B1 sobre 1K, ahí está, sustituimos I1. Entonces 5B1 menos 2 kilos menos 2 por 1 kilo por ¿quién? Por I1. ¿Cuánto vale I1? Vale, entre paréntesis, voy a hacer lo siguiente, menos 2K. Recuerden que 2 por 1 me queda 2K. 2K por I1, pero ¿cuánto vale I1? I1 vale B1 voltio menos B1 entre 1K. Y esto va a ser igual a 2 voltios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, continuando, aquí arriba, continuando acá, vamos a tener lo siguiente.
5V1 menos 2K. 2K, los K se me van, entonces me queda 2 por 1 menos, por más me da menos, entonces menos 2 voltios. Este K y este K se me fueron, 2 menos por menos me da más, me queda 2 por V1, 2V1 más 2V1 igual a ¿quién? A 2 voltios. Por lo tanto, vamos a tener entonces que 7V1, y aquí ya podemos despejar, ya lo tenemos como decimos muerto. 7V1 va a ser igual a ¿quién? A menos 2 voltios, lo paso positivo para allá y entonces me va a sumar y voy a tener 4 voltios. Por lo tanto, V1 va a ser igual a 4 séptimos de volt. ¿Ok? 4 séptimos de volt. Ya tengo V1. Ya encontré V1. De nuevo, ya tengo V1. Entonces, mi objetivo es hallar I sub 0, recuerden. I sub 0, porque hallando I sub 0, yo encuentro mi resistencia Thevenin, que es mi objetivo. Entonces, ya puedo encontrar acá I1, porque I1 es ¿quién? I1 va a ser igual a 1 voltio menos V1 entre un K. Entonces ya te encuentro I1. Y ya tenemos I1. I1 va a ser igual a 1 voltio menos V1. ¿Cuánto vale 1? 4 séptimos de volt. 4 séptimos de volt. Yo los quiero así, 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 con ese ímpetu que tiene ese perrito de fondo todo el día dando y dando el perrito. Así tienen que ustedes también darle la clase, porque si el perrito puede ladrar todo el día, ustedes pueden estudiar todo el día. Imagínense, si él tiene la energía para dar guerra todo el día, nosotros tenemos más energía, ustedes tienen que tener más energía. Entonces, I1 igual a 1 voltio menos 4 séptimos de volt sobre 1 kilo. Eso es igual a I1, ¿bien? Viene para acá. Entonces, I1 va a ser igual a ¿quién? 1 voltio menos 4 séptimos de volt me da 3 séptimos de volt entre 1 kilo. Esto les va a dar 3 séptimos de miliamperio. Ya tenemos I1, I2 no lo tenemos, I3 ya lo tenemos, solo falta I2, señores, este que está aquí. Ya estamos cerca. Entonces, I2 a quién va a ser igual? I2 va a ser igual a quién? Ya tenemos todos los voltajes. I2 va a ser igual a V1, perdón, a 1 voltio, este voltaje V2 menos V3. 1 voltio menos V3, pero ¿cuánto vale V3? 2Vx. Ah, ¿cuánto vale Vx? Ya lo tenemos también, si ya tenemos I1, ya tenemos Vx. Vx va a ser igual a quién? A 1 kilo por I1. ¿Cuánto vale I1? 3 séptimos. ¿Vale? 3 séptimos de miliamperio. Entonces Vx igual a 1 kilo por 3 séptimos de miliamperio. Entonces Vx va a ser igual a 3 séptimos de volt, ¿verdad? Ya eso ya lo hemos visto infinidades de meses, miliamperios, 10 a la menos 3 por 10 a la 3, entonces nos queda voltio completo. Entonces 1 kilo ohmio por 3 séptimos de miliamperio me quedan 3 séptimos de volt. Por lo tanto, I2 va a ser igual a 1 voltio menos V3, que es 2Vx. Entonces 2 veces, ¿quién? Lo voy a plantear 3 séptimos de volt. 3 séptimos de volt. Voy a escribirlo nuevamente porque se mira totalmente feísimo. 3 séptimos
de volt. ¿Entre quién? Entre 1 kilo ohm. Entonces I2 va a ser igual a ¿quién? A 1 voltio menos 2 tercios de séptimo de volt me va a dar 1 menos 3 séptimos de 2, 7 menos 2, 5 séptimos de volt, ¿verdad? Prácticamente. Me va a dar, entonces, I2 va a ser igual a... bueno, perdón, aquí hay que meter el 2. 2 por 3, 6. 3, 6. 6 séptimos de volt, entonces va a ser 7 menos 6. Me va a quedar 1 séptimo de volt. Ya me va a quedar 1 voltio menos 6 séptimos. Entonces esto me va a quedar igual a 1 séptimo de volt. Arriba. 1 séptimo de volt sobre ¿quién? Sobre 1 kilo ohm. Por lo tanto, I2 va a ser igual a ¿quién? A 1 séptimo de miliamperio. Entonces ya tenemos prácticamente I2. Ya tenemos I sub 0 con eso. Ya lo podemos encontrar. I sub 0 va a ser igual a ¿quién? A I1, que es 3 séptimos de miliamperio, más I2, que vale 1 séptimo de miliamperio, más I3. ¿Cuánto vale I3? 1 medio de miliamperio. Medio de miliamperio. Entonces voy a tener que I sub 0 igual a 3 séptimos, 1 séptimo, 4 séptimos, más 1 medio de miliamperio. Eso me da a mí que I sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 1 medio más 1 séptimo más 3 séptimos. Eso me va a dar a mí prácticamente 15 sobre 14. 15 sobre 14 miliamperios. Eso es igual a I sub 0. Ya encontramos I sub 0. 15 sobre 14 miliamperios. ¿Verdad? Entonces, si ya tengo que I sub 0 igual a 15 sobre 14 miliamperios, ya puedo hallar la resistencia de Thevenin. Mi resistencia de Thevenin, quedamos que era R Thevenin va a ser igual a ¿quién? ABP, voltaje de prueba, que es 1 voltio, sobre, perdón, 15 sobre 14, 15 sobre 14 miliamperios. No se me salva en la caligrafía ni en digital. 1 voltio entre 15 sobre 14 miliamperios, esto me va a dar 14. Eso se invierte, ¿verdad? Entre 15 kilo ohm. Y esta es mi resistencia de Thevenin. Sale más barato que haya fuente independiente, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Ya van a ver. Entonces, resistencia de Thevenin, 1 voltio entre 15 sobre 4, porque el voltaje es 1 voltio, el voltaje de prueba que pusimos, entre 15 sobre 14, 14 sobre 15 kilómetros. Entonces, mi equivalente de Thevenin para este circuito es una resistencia de Thevenin únicamente. ¿Ya? Es una resistencia de Thevenin. Y esa resistencia de Thevenin es igual a 14 sobre 5 sobre 15 kilo ohm. Entonces vamos a hacer uno más para que fortalezcamos esta parte, y luego vamos a hacer uno con combinación que también viene complicado. Esto es tequioso, pero no es difícil. Ya solo si ya manejamos malla, ya manejamos nodo, ya manejamos LVK, LSK, manejamos transformación de fuente, manejamos ley de Ohm, manejamos divisor de voltaje.
toda esa herramienta que hemos visto en clase la estamos aplicando aquí. Convención pasiva de los signos, convención activa de los signos. Todos esos elementos son los que ustedes tienen que llevar fortalecidos cuando vayan a circuitos 2. Porque en circuitos 2 van a aplicar esto mismo que están haciendo, pero en señales variables en el tiempo, en estado estable. Y luego lo van a ver, ok. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio con otro video. Pero voy a subirles ya la tarea para la tarea de Thevenin para que sigamos avanzando. Vamos arriba, muchachos, ustedes pueden. Vamos a seguir estudiando. Buenas tardes.